La lluvia golpeaba el toldo de la cafetería como si quisiera arrancarlo, pero él seguía allí, de pie, mirando el interior. No porque necesitara café, no porque tuviera tiempo, sino porque, por primera vez en meses, algo le detuvo el pulso. La mujer detrás del mostrador. Su sonrisa corta, suave, casi tímida, fue como un disparo silencioso que atravesó su pecho. Y si estás escuchando esta historia, suscríbete y deja tu like. Lo que estás a punto de ver no se olvida. Entró sin quitarse el abrigo oscuro. El aire cálido olía a canela y a madera húmeda. Ella levantó la vista justo cuando él cruzó la puerta, como si lo hubiera estado esperando. No era posible, pero así se sintió. Su cabello recogido, unos mechones sueltos sobre las mejillas, manos finas moviéndose entre tazas, un brillo en la mirada que no coincidía con la monotonía del turno nocturno. «Buenas noches», dijo ella. Su voz no era dulce, era precisa, tranquila, segura. Él no sonreía nunca, pero algo en la forma en que lo dijo rozó una parte de él que creía muerta. «Un café negro», respondió. Su tono siempre imponía respeto, o miedo. Sin embargo, ella no retrocedió ni un centímetro. Mientras molía los granos, él se sentó en la mesa más alejada, esa desde donde podía ver la puerta y las ventanas. Vieja costumbre, necesaria costumbre. Desde allí podía estudiar cada gesto de la barista sin que pareciera que la estudiaba. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar un sonido, la manera en que presionaba el borde de la taza con el pulgar antes de servir, la concentración con la que respiraba entre movimiento y movimiento. Era un baile silencioso que solo alguien con su nivel de atención notaría. El lugar estaba casi vacío. Una pareja discutiendo en voz baja, un estudiante dormido sobre los apuntes, una mujer mayor limpiando sus gafas. Y él, un hombre cuya sola presencia hacía que la calle entera bajara el volumen. Si cualquiera de ellos supiera quién era, qué nombre se susurraba en los callejones con respeto y terror, ninguno seguiría allí sentado. Ella se acercó con el café. No temblaba. No evitaba su mirada. Lo observó como si él fuera normal. «Aquí lo tiene. Gracias». Entonces ocurrió algo extraño. Cuando sus dedos rozaron la taza, él sintió calor. No el de la cerámica, el de ella. Como si sus manos hubieran dejado una huella invisible. Él apartó la mirada un instante, molesto consigo mismo. No estaba acostumbrado a sentir nada que no fuera control. Ella volvió al mostrador, y él tomó un sorbo. Estaba bueno, ridículamente bueno. No entendía cómo podía notarlo. Había pasado años bebiendo café solo para mantenerse despierto, como herramienta, no como placer. Pero aquel sorbo era distinto. Quizá por quién lo había servido. El estudiante salió, la pareja también. La mujer mayor pagó y se fue bajo la lluvia. De pronto, quedaron solo ellos dos. La cafetería parecía más grande y más silenciosa. «¿Trabajas siempre a esta hora?», preguntó él, sin levantar la voz. Ella se sorprendió apenas, pero sonrió. «Casi siempre. No muchos clientes a estas horas, excepto usted. No suelo venir». Era verdad. ¿Y hoy? Eso no le gustó. Las preguntas nunca le gustaban. Pero ella no sonaba curiosa, ni atrevida, ni imprudente. Solo sincera. «El clima», mintió. Ella se rió suavemente. No de él, sino de algo que solo ella entendía. «Claro», respondió. «El clima». Hubo un silencio que no pesaba. Algo inusual. Él notó su propia respiración, lenta, controlada, pero distinta. Una sensación que hacía años no experimentaba. Alivio. No confianza, jamás confianza, pero un extraño reposo. «¿Cómo se llama?», preguntó él. «Lucía». Se lo dijo sin miedo, sin titubeo, como si su nombre no fuera algo que proteger, como si confiar en un desconocido fuera normal. Él guardó el nombre en la memoria con un cuidado que no tenía sentido. «¿Y usted?», preguntó ella. Él tardó un segundo en responder, como si calculara algo invisible. «Dante».
Lucía repitió el nombre en voz baja, como probándolo, y algo en su tono le apretó el pecho. Nadie decía su nombre así. Nadie debía decirlo así. Sonó la campanilla de la puerta cuando entró una corriente de aire frío. No había nadie, solo viento, pero el gesto instintivo de él, mano al interior del abrigo, mirada afilada hacia la calle, fue inmediato, un reflejo que no controlaba. Ella lo vio, y por primera vez su expresión cambió. No por miedo, por interés, como si acabara de descubrir que él tenía capas que valía la pena estudiar. Él lo notó, y ese detalle, mínimo, casi invisible, fue lo que lo obligó a quedarse un poco más, incluso cuando ya no tenía ninguna razón para estar allí. La lluvia seguía cayendo, y algo, muy adentro de él, también acababa de empezar a mojarse. Cuando Dante regresó a la cafetería a la noche siguiente, se odiaba un poco por hacerlo. Era ridículo. Un hombre como él no repetía lugares, no repetía costumbres, no repetía rostros, a menos que fuera necesario. Pero esa noche no había necesidad alguna. Ningún trato, ninguna reunión, ninguna operación. Y aún así, sus pasos lo llevaron al mismo portal iluminado, donde la lluvia ahora caía con más calma. Lucía estaba allí otra vez, limpiando la máquina de espresso con un cuidado casi ritual. Cuando lo vio, levantó la cabeza y sonrió como si él fuera parte del paisaje, como si su presencia no rompiera el equilibrio de ningún mundo. Buenas noches, Dante. Él no sabía por qué ese saludo sencillo le atravesaba la defensa mental como si fuera un cuchillo envuelto en terciopelo. Asintió. Tomó asiento en la misma mesa del fondo y la observó sin disimulo. Ese gesto habría puesto nervioso a cualquiera, pero ella parecía ignorar el peso de su mirada. El café llegó en silencio, suave, aromático, servido con la misma precisión que la noche anterior. Él apoyó los dedos en la taza, repasando el borde caliente, y notó que ella lo miraba con un leve interés, con un tipo de atención que no era coqueteo. Era análisis. Parece cansado, dijo Lucía mientras acomodaba unas servilletas. La frase, venida de otros labios, habría sido una falta de respeto. De los suyos, no. Trabajo demasiado, respondió él. Muchos lo hacen, pero pocos lo admiten. Ella rió, baja, con un sonido que parecía más íntimo de lo que debía ser. Había algo extraño en la forma en que su risa hacía vibrar la atmósfera. Era como si él, un hombre acostumbrado a la violencia y al poder, empezara a perder 1 milímetro de distancia cada vez que la escuchaba. Entonces usted es de los honestos, dijo Lucía. Él negó con la cabeza. No, solo estoy cansado esta noche. Ella pareció aceptarlo como una verdad absoluta. No insistió, no preguntó más. Esa falta de curiosidad era un arma con doble filo. Dante sabía detectar trampas, interrogatorios disfrazados, miradas maliciosas. Pero Lucía no mostraba nada de eso. Era como si supiera exactamente cuándo callar, cuándo retroceder, cuándo dejar que él llenara el silencio. Eso le inquietaba. Afuera, la calle estaba tranquila. Dentro, el aire cálido hacía que el vidrio de la ventana se empañara. Desde su mesa, Dante podía ver la sombra de sus propios hombres estacionados en la esquina, vigilando. A ellos no les gustaba que él estuviera allí. No lo decían, porque nadie se atrevía, pero lo sabía. Para ellos, Lucía era una debilidad, un punto expuesto, una distracción. Uno de sus guardaespaldas entró un instante, fingiendo pedir un agua. Miró a Dante con una ceja levantada. ¿Otra vez aquí?, decían sus ojos. Dante apenas inclinó la cabeza para que se marchara. No quería interferencias. Cuando el hombre salió, Lucía lo observó con una discreción perfecta. Sus amigos son atentos, comentó. No son amigos. Ella tensó los labios suavemente. Parecen preocuparse por usted. Es su trabajo. Lucía bajó la mirada hacia la máquina de café. La espuma burbujeaba. El vapor subía en una columna fina. Parecía nerviosa, pero solo por un instante, como si hubiera dicho algo que no debía. Él lo notó.
Era un experto en notar lo que otros no percibían. ¿Le incomodan?, preguntó Dante. No, solo... No estoy acostumbrada a ver a alguien con tantos ojos encima. Él sostuvo la taza un segundo más antes de responder. No son ojos, son armas. Ella levantó la vista, sorprendida por la crudeza. No por miedo, sino por cómo lo había dicho, con una franqueza casi agotada. ¿Y usted las necesita siempre tan cerca?, preguntó. Siempre. Lucía dudó, como si una pregunta le ardiera en la lengua, pero la mantuviera a raya. Se apoyó en el mostrador, cruzó los brazos y lo miró como si tratara de leer algo detrás de su piel. ¿De qué se protege, Dante? Él no respondió de inmediato. No estaba acostumbrado a justificar su vida. Las preguntas generalmente las hacía él. Sin embargo, esa noche, en esa cafetería tranquila, con la luz cálida iluminando solo a ellos dos, permitió que la respuesta saliera sin pulirse. De todos, dijo. Lucía exhaló, apenas audible, como si esa confesión tuviera un peso que no esperaba. A él le irritó esa vulnerabilidad que acababa de mostrar. Había bajado la guardia. Ella lo había logrado sin siquiera intentarlo. Aún así vuelve aquí, añadió ella suavemente. El café es bueno. Ella sonrió, y él supo que esa sonrisa no le creía. Luego la puerta volvió a sonar, pero esta vez era solo el viento. Dante observó la luz que se reflejaba en el suelo húmedo, la poca gente que pasaba apresurada bajo sus paraguas. Todo parecía normal, demasiado normal, como si la ciudad entera hubiera decidido suspender los peligros por un momento. Lucía interrumpió sus pensamientos. ¿Vendrá mañana?, preguntó sin mirarlo directamente. Él se quedó quieto. Era una pregunta simple, pero lo atravesó como un cable tenso. No lo sé, respondió. Pero lo sabía. Ella lo sabía. Ambos lo sabían. Cuando se levantó para irse, sus dedos tocaron la mesa apenas un instante, como si esa superficie pudiera anclarlo. Lucía lo siguió con la mirada sin pronunciar palabra. En la calle, sus hombres lo esperaban, rígidos, atentos. Ninguno entendía por qué él había cambiado la ruta habitual, por qué dedicaba tiempo a algo que no era negocio, ni seguridad, ni control. Dante subió al auto, pero antes de cerrar la puerta, volvió a mirar la cafetería. Lucía seguía dentro, desenchufando la máquina, moviéndose entre sombras de luz dorada. Algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, dio un pequeño golpe contra su pecho. No era amor, no era deseo, era peligro. Y aún así, sabía que volvería. El tercer día no hubo lluvia ni frío, solo un cielo gris que parecía pesar sobre la ciudad, como si presintiera algo. Dante salió tarde de su reunión con los capos aliados, con el eco de amenazas veladas en los oídos y el sabor metálico de la tensión todavía en la lengua. Ese tipo de noches solían llevarlo directamente a un club privado, a una botella cara o al silencio blindado de su oficina. Pero no esa noche. Sus pasos, de nuevo, se dirigieron a la cafetería. Lucía estaba ajustando el molinillo cuando él entró. Levantó la vista y sonrió con una suavidad que le desarmó el pecho. Esa sonrisa no pertenecía a su mundo, y sin embargo, lo estaba reclamando poco a poco. Pensé que hoy no vendría, dijo ella, acomodando una taza. Yo también, respondió Dante. Se acercó al mostrador esta vez. No se sentó en su mesa habitual, como si algo dentro de él quisiera dejar de esconderse. Lucía arqueó las cejas con una sorpresa leve, casi juguetona. ¿Lo mismo de siempre? Sí. Ella comenzó a preparar su café. Él la observó con atención calculada, pero también con una fascinación que no tenía sentido. La forma en que movía las manos, la precisión con la que controlaba el vapor, el pequeño gesto de morderse el labio cuando la espuma no quedaba a su gusto. Todo eso tenía un magnetismo peligroso. ¿Por qué trabaja aquí?, preguntó Dante. Lucía pareció desconcertada. ¿Aquí? ¿En esta cafetería? En este barrio, aclaró él, donde la gente mira hacia otro lado para sobrevivir. Ella se detuvo un instante.
Luego tomó aire. «Porque es tranquilo», contestó. «No lo es. Lo es para mí». Él frunció el ceño. Había algo extraño en esa respuesta, algo que no cuadraba con la inocencia que ella irradiaba. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió y entró un hombre con aire nervioso. Lucía se apartó para atenderlo. Dante, en cambio, se quedó mirando al recién llegado. Movimiento inquieto de dedos, sudor en la frente, ojos esquivos, un perfil demasiado típico en su mundo. El hombre pagó rápido y desapareció. Lucía volvió a Dante, sin notar nada raro. «Aquí tiene». Dante tomó el café, pero no bebió. La miró fijamente. «¿Sabes quién soy?». Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. «Me llamo Lucía, no detective». «No hace falta ser detective. Basta con escuchar en la calle». Lucía apoyó ambas manos en el mostrador. Sus ojos eran claros, limpios, sin miedo aparente. «He escuchado muchas cosas», respondió. «¿Cuáles son ciertas?». Él no contestó. Era la primera vez que alguien lo desafiaba de esa manera sin ser insensato. Ella inclinó la cabeza. «Si quisiera alejarme de usted, ya lo habría hecho. Eso lo golpeó más fuerte de lo que debería». Y aunque su expresión siguió fría, su pecho sintió un movimiento interno que no podía controlar. «No deberías decir eso», dijo Dante. Lucía sonrió sin apartar la mirada. «Pero lo digo, era peligrosa. No por sus manos, no por su fuerza, no por ninguna amenaza evidente. Era peligrosa por lo que despertaba en él, por lo silenciosa que era su influencia». Él dio un sorbo a su café. Era excelente, de nuevo, increíblemente consistente. Lucía tenía talento, disciplina, un tipo de sensibilidad que hacía que cada taza fuera como una firma. «¿Quieres tomar algo conmigo después del cierre?», preguntó Dante, sin adornos. Lucía se congeló apenas un segundo. Ese segundo bastaba para entender que no lo esperaba, que no estaba preparada, que aquello cambiaba algo. «¿Yo?», preguntó ella. «Tú». Ella bajó la vista hacia el mostrador, como si una idea le hubiera cruzado la mente con una sombra. «No suelo salir con clientes». «No soy un cliente». «Lo sé». Ella respiró hondo. Él podía ver cómo su pecho subía y bajaba con un ritmo inquieto. Finalmente, levantó la mirada con decisión. «Está bien», dijo. «Después del cierre». Dante asintió, pero por dentro sintió algo que hacía mucho no aparecía. Un leve temblor. Vulnerabilidad disfrazada de expectativa. El reloj siguió avanzando. La cafetería quedó casi vacía. Ella apagó algunas luces, limpió las máquinas, cerró la caja. Él la esperó junto a la puerta, observando cada gesto, cada detalle del ritual nocturno. Cuando finalmente terminó, se quitó el delantal y se colocó una chaqueta ligera. «Listo», susurró. Salieron a la calle donde la noche olía a asfalto húmedo. Él caminó un paso detrás, como si su presencia necesitara protegerla de todo y de todos. Ella caminaba con calma, pero él notó que sus manos estaban tensas. «¿Estás nerviosa?», preguntó Dante. Lucía se detuvo bajo una farola amarillenta. «Un poco», admitió. «¿Por mí?». Ella lo miró con una franqueza que por un instante le quemó. «No lo sé», respondió. «Pero algo me dice que esta noche va a cambiar algo». Él dio un paso hacia ella, no para tocarla, no para intimidar, solo para verla de cerca. Ella sostuvo su mirada, y en esos segundos, Dante, el hombre que nunca bajaba la guardia, que nunca dejaba entrar a nadie en su espacio, sintió que el mundo se volvía más pequeño, más lento, más silencioso. Entonces, Lucía hizo algo inesperado. Bajó la mirada, como si ocultara un pensamiento oscuro, un pensamiento que él no supo leer. «Vamos», dijo ella con suavidad, y caminaron juntos hacia un lugar donde la noche estaría escuchando. El bar donde terminaron entrando no tenía nada de especial. Luces bajas, música suave, mesas vacías y un camarero con expresión cansada. Sin embargo, para Dante, aquel lugar se sentía demasiado expuesto. No le gustaba sentarse de espaldas a nadie,
pero Lucía eligió una mesa junto a la ventana, donde él no tendría más opción que mostrarse vulnerable. Aún así, la siguió sin protestar. Era absurdo, pero lo hizo. Lucía pidió un té. Él, whisky. Sus manos permanecían quietas sobre la mesa, pero sus ojos analizaban cada reflejo, cada sombra, cada entrada. El instinto nunca dormía, ni siquiera en noches como esa. No sabía qué esperarme, confesó ella, tomando un sorbo de su té caliente. ¿Y qué esperabas? Ella pensó un momento. Algo más, peligroso. ¿Y no lo soy? Lucía lo observó unos segundos más de lo necesario. Lo es, respondió. Pero no esta noche. Él no supo si aquello le molestaba o le aliviaba. Había mujeres que fingían no tener miedo. Lucía no fingía nada. Ese era el problema. Con ella, todo parecía genuino, incluso lo que no debería serlo. ¿Por qué aceptaste venir conmigo?, preguntó Dante. Lucía apoyó el vaso sobre la mesa. Sus dedos estaban tibios, casi nerviosos. Porque quería saber quién es en realidad, dijo. Y porque... Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Porque pienso en usted más de lo que debería. La confesión cayó entre ellos como una gota en un estanque mudo. Dante no se movió. No cambió su expresión. Pero algo se desplazó bajo la superficie de su pecho, como una herida vieja reaccionando a un toque inesperado. No deberías pensar en mí, murmuró él. Lo sé, dijo ella con voz baja. El camarero dejó la cuenta en la mesa cercana. Lucía bajó la mirada, como si sus pensamientos se volvieran demasiado pesados. Dante la observó. Había algo en su postura, en la manera en que su respiración se hacía más corta. No era solo nervios, era conflicto. ¿Qué te preocupa?, preguntó él. Ella negó suavemente con la cabeza. Nada. Él no lo creyó. Lucía. Ella levantó la mirada despacio, y esta vez no había sonrisa, no había suavidad, había un destello, doloroso, disfrazado, oculto. A veces, susurró, siento que usted vive entre sombras, que lleva demasiadas encima, que podría arrastrarme si me acerco demasiado. Él se inclinó un poco hacia adelante. Te arrastraría, admitió. No lo voy a negar. Ella lo miró fijamente, y en ese instante, algo en su rostro cambió, como una grieta fina revelando lo que había detrás. Aún así, aquí estoy, dijo. La conversación se volvió silenciosa después de eso, pero no incómoda. Era un silencio cargado, pesado, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Cuando por fin salieron del bar, la noche estaba más fría. Lucía se abrazó a sí misma mientras caminaban. Dante se quitó su abrigo y lo depositó sobre sus hombros sin pedir permiso. Ella se detuvo un segundo, sorprendida. No hace falta... Sí, dijo él. Hace falta. Ella bajó la cabeza, sosteniendo el abrigo con sus manos finas, como si ese gesto la hubiera desarmado por completo. Caminaron juntos sin hablar durante 2 cuadras. Pero todo cambió cuando un coche pasó demasiado lento junto a ellos. Dante lo sintió antes de verlo. Ese tipo de silencio en un motor no era normal. Miró el reflejo en un escaparate y vio 2 figuras dentro, demasiado atentas. Lucía, dijo, sin alterar el tono de su voz. Métete ahí. Ella parpadeó. ¿Qué? Él la sujetó suavemente por el brazo y la empujó hacia un callejón lateral iluminado por una lámpara débil. No salgas, ordenó. Dante caminó hacia la calle justo cuando el coche frenó. La ventana bajó, dejando ver un rostro que él conocía demasiado bien. Un matón de la facción rival. Y detrás de él, un brillo metálico. Dante, gruñó el hombre. Vaya sorpresa encontrarte solo. Él no respondió. No hacía falta. Lo que pasó después ocurrió en segundos. Un disparo ahogado por un silenciador, un destello en la oscuridad, un movimiento preciso. Dante esquivó, se giró, sacó el arma y disparó una sola vez. El coche se tambaleó, aceleró torpemente
y se perdió en la esquina dejando un rastro de goma quemada. Lucía observó desde el callejón, blanca como el papel, con la respiración entrecortada. Dante volvió hacia ella. Guardó el arma en su chaqueta con la misma calma con la que otros se guardan las llaves. ¿Estás bien?, preguntó. Lucía no podía hablar. Lo miró como si lo viera por primera vez, como si todo lo que había imaginado sobre él se hubiera quedado corto. Él la sostuvo por los hombros. Tranquila, no era por ti. Ella tragó saliva. Pero podría haberme matado. Mientras estés conmigo, no van a tocarte. Lucía respiró hondo, cerrando los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada. No miedo, no alivio, responsabilidad. Vamos, dijo Dante. Te llevo a casa. Ella asintió, con pasos temblorosos, mientras él la guiaba con la mano en la espalda. No dijo una palabra durante todo el camino, pero Dante sabía que aquella noche había cambiado algo en su cabeza, algo que él aún no podía leer, y cuando ella entró en su edificio, giró la cabeza hacia él. Dante, susurró, dime. No vuelvas a arriesgarte así por mí. Él la sostuvo con la mirada. No tú decides eso. Lucía cerró la puerta lentamente, con una expresión que él no había visto antes, una mezcla de miedo y de cálculo. Dante se quedó afuera un largo rato antes de irse. Algo estaba empezando a moverse entre ellos, algo que ninguno entendía. Durante los días siguientes, Dante trató de convencerse de que aquella noche no había significado nada. Un ataque más, una calle equivocada, un enemigo desesperado. Nada nuevo para él. Pero mientras sus hombres murmuraban teorías y su círculo interno sospechaba de cada sombra, lo único que él no podía dejar de pensar era en cómo Lucía lo había mirado después del disparo. No con terror, como esperaba, ni con rechazo, sino con una mezcla peligrosa, dolor, duda y algo parecido a preocupación. Eso lo inquietaba más que cualquier bala. «Jefe», dijo Marco, uno de sus hombres de confianza, entrando en la sala del fondo. «Ya tenemos información sobre la chica». Dante levantó la mirada de los documentos. Su voz, aunque tranquila, sonó como una advertencia. «No pedí información, pero la necesita». Dante dejó el bolígrafo. La tensión en la habitación cambió de forma inmediata. Marco tragó saliva y sacó una carpeta delgada. Su nombre real es Lucía Herrera, 27 años. Vive sola, sin familia cercana, sin antecedentes, nada sospechoso. Dante esperaba sentir alivio. No lo sintió. «Demasiado perfecto», murmuró. Marco dudó antes de añadir. «Eso pensamos. Investigamos más. No tiene redes sociales. No tiene círculo social estable. No tiene historia médica reciente. Y la cafetería donde trabaja la contrató hace solo 4 meses. Antes de eso, silencio. ¿Silencio? No hay registros». Dante entrecerró los ojos. Ese tipo de vacío administrativo no era normal. Ni para alguien común ni para alguien delictivo. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó Dante. «Que podría ser cualquier cosa. O nadie». Eso le ardió dentro del pecho como un recordatorio incómodo. Él siempre sabía con quién se cruzaba. Él siempre sabía qué tipo de amenaza tenía enfrente, pero con Lucía, nada encajaba. «No vuelvas a investigarla», ordenó Dante. Marco abrió la boca para protestar, pero Dante lo cortó. «No más archivos, no más seguimientos, no más ojos encima de ella. ¿Entendido?» «Sí, jefe». Cuando Marcos salió, Dante se quedó solo. Golpeó suavemente la mesa, sin fuerza, pero con la mente acelerada. ¿Qué estaba haciendo? No protegía mujeres. No protegía a nadie que no formara parte de su estructura. Y aún así, había detenido la investigación. Y peor aún, había puesto un límite para él mismo. No saber quién era Lucía era un riesgo enorme, pero herirla sería un riesgo mayor. Esa tarde, Dante volvió a la cafetería. No era hora habitual, no era momento habitual. La luz del sol entraba a través de los ventanales
iluminando el lugar con un brillo cálido. Lucía estaba sentada sola en una mesa, revisando unas cuentas y garabateando algo en un cuaderno. Cuando lo vio entrar, cerró el cuaderno de inmediato. Ese movimiento, rápido, tenso, como si escondiera algo, le despertó una alarma interna. Llegó temprano hoy, comentó ella. Necesitaba café. Ella sonrió suavemente, pero no con la misma naturalidad de antes. Algo en ella estaba distinto, más cautelosa, más pesada. ¿Cómo estás?, preguntó Dante. Bien. Mentira. Lo sintió de inmediato. Lucía. Ella respiró hondo, como si se preparara para una pregunta que no sabía evitar. He estado pensando, dijo finalmente. ¿En qué? Ella lo miró directamente, con los ojos brillantes. En la otra noche, en ese coche, en el disparo. Su voz tembló apenas, pero no era miedo. No quiero ser un peligro para usted. Dante sintió un latido hondo en el pecho, uno que llevaba años reprimido. No eres un peligro, respondió. No lo sabe. Él se quedó en silencio. Lucía se levantó e hizo el café, pero sus manos ahora estaban más tensas, movimientos más rígidos, menos ballet, más cálculo. Cuando dejó la taza frente a él, Dante notó que sus dedos temblaban ligeramente. Lucía, dijo él, tomándole la muñeca muy suavemente. Ella lo miró. Si algo te inquieta, quiero que me lo digas. Lucía tragó saliva, apartando la mirada. 1 segundo. 2. 3. Ella parecía a punto de decir algo importante, algo que quemaba en su lengua, algo que debía salir, pero no salió. En cambio, sonrió débilmente, negando con la cabeza. No es nada, Dante. Soltó su muñeca y retrocedió. Él vio la decisión en sus ojos. Había elegido ocultar algo. Era evidente. Y sin embargo, no la presionó. No esa noche. Se quedó en la cafetería 1 hora más, silencioso, observándola. Y cada gesto que ella intentaba controlar solo lo hacía más evidente. Lucía estaba cargando un secreto, algo pesado, algo que no sabía cómo llevar. Cuando él se levantó para irse, ella lo acompañó con la mirada, esta vez con algo más que preocupación, como si quisiera memorizarlo, como si temiera que esa sería la última vez que lo vería salir por esa puerta. Cuídate, susurró ella. Siempre lo hago, respondió él. Ella no sonrió, y ese detalle le siguió resonando en la cabeza durante todo el camino de regreso. Esa noche, mientras se recostaba en su sillón con un cigarro entre los dedos, Dante sintió una verdad incómoda hundirse en él como una piedra fría. Lucía no era tan inocente como él quería creer, pero lo que no sabía era si era un peligro para ella o para él. Dante llevaba 2 noches sin dormir bien, no por amenazas, no por negocios, no por guerra entre familias, por Lucía, por la forma en que había ocultado algo detrás de su mirada tranquila, por cómo sus dedos habían temblado cuando le sirvió café. Él no creía en casualidades, y tampoco creía en cambios de actitud sin motivo. Nada en su mundo cambiaba sin una causa concreta. Al tercer día, decidió ir a verla antes de que la cafetería abriera. Era demasiado temprano, la ciudad seguía medio dormida, y el aire olía a pan recién hecho y a calles húmedas. Dante estacionó su auto en la esquina y caminó. Tenía las manos en los bolsillos, pero la tensión en sus hombros revelaba su inquietud. Lucía estaba adentro, sola, con la persiana aún a medio subir. Lo vio a través del cristal y se detuvo un instante. Ese instante lo delató. Estaba asustada. No de él, sino de que él apareciera sin aviso. «Estás temprano», dijo ella mientras abría la puerta. «Tú también». Ella apartó la mirada y volvió a entrar. Dante la siguió. La cafetería estaba en penumbra, con el olor a café recién molido flotando en el aire. Lucía comenzó a preparar la máquina con movimientos mecánicos. «Lucía», dijo él finalmente. «Dime». Ella no se giró. Ese detalle encendió algo en su interior. Dante no era un hombre acostumbrado a que le dieran la espalda. «Hay algo que no me estás diciendo». Ella apretó los labios.
Su silencio era una pared. No quiero involucrarte, susurró. Ya lo estás haciendo. Ella dejó la jarra sobre el mostrador, respiró profundamente y se dio vuelta. Sus ojos estaban brillantes, pero no por lágrimas, por decisión. No puedo, Dante. Puedes. Lucía negó con la cabeza lentamente. No quiero que pienses. Hizo una pausa. No quiero que creas que soy una amenaza. Dante se acercó un paso. No lo pienso. Ella esbozó una sonrisa amarga. Deberías. Él frunció el ceño. Iba a decir algo, pero en ese momento la campanilla de la puerta sonó. Un cliente temprano. Un hombre trajeado, de mediana edad, que pidió un café para llevar. Lucía recuperó su compostura. Le atendió con la misma delicadeza habitual, pero Dante vio el nudo en su garganta mientras entregaba la taza. Cuando el cliente se fue, el silencio volvió a sellarse entre ellos. Lucía, insistió él. Habla conmigo. Ella lo miró un momento largo, como si esa pequeña decisión pudiera hundirlo o salvarlo. Luego negó otra vez y siguió preparando tazas, como si refugiarse en la rutina fuera su única defensa. Dante sabía leer el miedo. Aquello no era miedo a él, era miedo a sí misma. Al caer la tarde, cuando la cafetería se llenó de gente, Dante seguía allí, sentado como una sombra habitual del local. Sus hombres esperaban fuera, cada vez más irritados. Él, sin embargo, no se movió. Lucía trataba de actuar normal, pero se equivocaba en detalles. 2 cucharaditas de azúcar donde debía ir una, el orden de los pedidos, el tiempo de la leche al vapor. Algo la trastornaba de una forma que ella no podía ocultar. Cuando el último cliente se fue y Lucía cerró la puerta, no esperó a que él hablara. No puedo seguir así, dijo de inmediato. Dante se levantó despacio. Así como, mirando por encima del hombro, sintiendo que llevo algo encima que no puedo. Se detuvo, tragó saliva. No puedo seguir con esto. Él dio un paso hacia ella. Entonces dímelo. Ella tembló. Era mínimo, pero Dante lo vio. No sé si pueda. Entonces déjame decidirlo. Lucía apoyó ambas manos en el mostrador como si necesitara sostenerse. No entiendes, Dante. No es solo mi secreto. Es mi vida entera. ¿Y crees que la mía es sencilla? Ella levantó la cabeza con brusquedad, como si acabara de despertar de un trance. Tú sabes quién eres. Sabes por qué haces lo que haces. Yo ya no sé nada. Él se acercó. Estaban tan cerca que podía escuchar la respiración acelerada de ella. Confía en mí, dijo. Pero justo entonces algo cambió en su rostro. Una sombra, una duda, un recuerdo. Algo oscuro se deslizó detrás de sus ojos. Eso es lo que no puedo hacer, susurró, retrocediendo. No contigo. Dante sintió un golpe seco en el pecho. No por la frase, por la convicción con la que la había dicho. ¿Por qué? Ella abrió la boca, pero antes de que respondiera, ocurrió algo que quebró la noche. La ventana explotó. Un disparo seco, un proyectil directo, preciso, perforando el cristal y rompiendo la calma. Dante reaccionó en un segundo. Empujó a Lucía al suelo, cubriéndola con su cuerpo, mientras el vidrio caía alrededor como lluvia afilada. 2 disparos más. Uno impactó la cafetera, el otro atravesó una silla. ¡Agáchate!, gritó él, aunque ella ya estaba temblando bajo su brazo. Él sacó el arma, se arrastró hasta la pared y miró por la esquina. Un coche negro había frenado a mitad de la calle. Una figura asomó con un arma larga. Disparó otra vez. Dante devolvió el fuego. 2 tiros. El coche aceleró bruscamente y desapareció, dejando un olor dulce a pólvora. Lucía estaba en el suelo, las manos sobre la cabeza, respirando con dificultad. Él volvió junto a ella, la levantó suavemente. ¿Estás herida? Ella negó, temblando. ¿Por qué? Balbuceó. No era por ti, respondió él, aunque ni siquiera estaba seguro. Ella lo miró con los ojos ensanchados. Dante, yo no puedo. Sus palabras se rompían.
No por miedo a morir, sino por otra cosa. No puedo estar en medio de esto. Él la sostuvo de los hombros. No estás en medio. Estás conmigo. Ella cerró los ojos, y por primera vez desde que la conoció, Dante vio algo que no esperaba ver en ella. Culpa. No miedo. No duda. Culpa. Y esa sola expresión le heló la sangre, porque no sabía si era culpa por estar en peligro, o culpa por algo que ella había hecho, algo que él aún no sabía. La cafetería quedó hecha pedazos, cristales sobre el suelo, olor a pólvora mezclado con el aroma dulce del café derramado. Pero lo que más pesaba era el silencio después del ataque. Ese silencio denso que solo se forma cuando el peligro se ha ido, pero la verdad todavía no. Dante cerró la persiana rota con un golpe seco, bloqueando la vista desde la calle. Luego se giró hacia Lucía, que seguía apoyada en la pared, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Lucía, dijo él, mírame. Ella lo hizo. Y por un segundo, Dante vio algo que nunca había visto en ninguna mujer que lo hubiera mirado así. Una tristeza que parecía venir de muy lejos. No puedo seguir, susurró. Esto no es mi mundo. Dante respiró hondo, acercándose despacio, como si fuera ella la que pudiera romperse, no el cristal que aún crujía bajo sus botas. No estás sola. Ella clavó los ojos en él. Sí lo estoy. Él apretó la mandíbula. No entendía. No podía. Porque algo en su tono no era miedo a morir. Era miedo a lo que ella misma escondía. Dime qué está pasando, insistió. Lucía se pasó una mano por el rostro. Tenía el cabello cubierto de polvo fino del impacto. Pero lo que Dante vio no fue desorden físico. Fue conflicto. Una lucha interna que le tensaba el cuello, la voz, el alma. No puedo, dijo ella. Debes. Ella negó con la cabeza. Luego se acercó al mostrador, torpemente, recogiendo una taza rota como si eso pudiera darle calma. Dante, tú no sabes lo que arrastras contigo. La gente que te odia. La gente que quiere verte muerto. Nada de eso es nuevo para mí. Pero sí para mí, susurró ella. Él dio un paso más fuerte, más firme. La tomó de la muñeca, no con violencia, pero sí con determinación. Tú te pusiste en mi camino, dijo, no yo en el tuyo. Ella lo miró como si cada palabra le hiciera daño. ¿Eso crees tú? Dante frunció el ceño. Esa frase era una grieta en una pared que él creía sólida. ¿Qué significa eso? Lucía abrió los labios para responder, pero en ese instante, sus ojos se desviaron hacia algo detrás de él. Dante reaccionó al instante. Giró la cabeza, sacó el arma, apuntó en un movimiento fluido. Era solo un reflejo en el cristal caído, pero Lucía se encogió ligeramente, como si el simple gesto del arma la atravesara. Dante bajó el arma despacio. No voy a hacerte daño, dijo con voz baja. No necesitas hacerlo, respondió ella, casi inaudible. Él sintió un estremecimiento extraño, como si sus palabras fueran una acusación y una confesión al mismo tiempo. Lucía se apartó de su mano. Tengo que cerrar el local, dijo, con la voz temblorosa. No puedes quedarte sola esta noche. No voy a casa. Entonces vienes conmigo. Ella lo miró de inmediato, con una mezcla de sorpresa y resistencia. No puedo ir contigo, dijo ella. No después de esto. No tienes elección, replicó él con calma firme. Ella sí tenía elección. Pero él no se permitiría dejarla sola. No después de que alguien acababa de disparar sabiendo que ella estaba a su lado. Lucía dudó. Dante vio cómo sus dedos apretaban el borde del mostrador. Luego asintió, lentamente. Está bien. Salieron por la puerta trasera, donde uno de los hombres de Dante esperaba. Cuando vio a Lucía, frunció el ceño. ¿Todo bien, jefe? Cierra la calle, que no se acerque nadie. Sí, jefe. Lucía caminaba con pasos cortos, como si cada uno costara más que el anterior. Dante abrió la puerta del auto y ella dudó otra vez. Dante, dijo,
apoyando una mano en el marco. Yo no sé si estar contigo es lo correcto. ¿Por qué? Ella respiró hondo, y esta vez, en su voz había una sinceridad cruda. Porque cada vez que estoy contigo, siento que estoy traicionando algo, susurró. Algo que todavía no sé si puedo perdonar. Dante sintió un golpe seco en el estómago. No literal, no físico, pero real. ¿Traicionando a quién? Lucía bajó la mirada. A mí misma. Se subió al auto. Él la siguió, cerró la puerta y encendió el motor. Mientras el vehículo se alejaba de la cafetería destrozada, él no podía pensar en enemigos, ni en amenazas, ni en ataques. Solo en una frase que no dejaba de repetirse en su mente. Me siento culpable, incluso estando contigo. Era la primera vez en mucho tiempo que Dante comenzaba a temer una verdad que todavía no conocía. Y era la primera vez que intuía que esa verdad tenía un nombre. Lucía. El apartamento de Dante no era un refugio, ni un hogar. Era un búnker silencioso en el piso alto de un edificio sin nombre, con ventanas blindadas y paredes demasiado gruesas para dejar pasar el mundo exterior. Cuando entraron, Lucía se detuvo apenas un segundo, como si la atmósfera pesada le oprimiera el pecho. No tienes que quedarte si no quieres, dijo Dante. Ella lo miró con cansancio, no con rechazo. No puedo volver a casa. No hoy. Él asintió. Caminó hacia la cocina, sirvió agua y se la tendió. Sus manos apenas rozaron las de ella, pero ese contacto leve bastó para despertar una tensión nueva, casi insoportable. Lucía bebió un sorbo y dejó el vaso sobre la mesa con un suspiro. No entiendo cómo puedes vivir así, dijo, paseando la mirada por las paredes desnudas, la ausencia de fotos, de decoración, de vida. No vivo, respondió Dante. Sobrevivo. Es distinto. Ella cerró los ojos como si esa frase le doliera. ¿Y eso te basta? Me basta no estar muerto. Lucía se apoyó en la encimera. Sus hombros cayeron, rendidos. Dante la observó en silencio. No sabía cómo leerla. Cada gesto de ella parecía tener dos significados, uno visible, otro enterrado. Y él solo podía acceder al primero. Si quieres descansar, hay una habitación libre, ofreció. Ella negó suavemente con la cabeza. No puedo dormir. Yo tampoco. Se quedaron así un momento, entre dos respiraciones largas. Luego Lucía caminó hacia la ventana, apoyó las manos en el marco blindado y observó las luces lejanas de la ciudad. Cuando dispararon, empezó. No fue por ti. No lo sabes. Él se acercó despacio. Lucía, nadie te busca a ti. Ella rió con amargura. Ojalá fuera cierto. Dante se detuvo. Esa frase, dicha con cansancio resignado, se le clavó como un dardo helado. ¿Qué significa eso? Lucía no respondió. Siguió mirando la ciudad, como si necesitara fuerza de las luces lejanas. Dante, llevo semanas intentando decirte algo, pero cada día que pasa se vuelve más difícil. Dímelo ahora. Ella se giró. Su rostro estaba iluminado por la penumbra suave del apartamento. Había algo vulnerable en su expresión, una tristeza que él no sabía interpretar. No sé si puedo, susurró. Puedes. Ella bajó la mirada. Sus manos se apretaron una contra la otra, tensas. Tengo miedo, admitió. Dante sintió una punzada en el pecho, una reacción que no esperaba. Se acercó un paso más. No voy a hacerte daño. Lucía levantó la mirada, y en sus ojos había algo nuevo, algo que él no había visto nunca en ella. Desgarro. No es miedo a ti, dijo, con voz rota. Es miedo a lo que siento cuando estoy contigo. Dante se quedó en silencio. Ella respiró profundo, como si la confesión hubiera abierto algo dentro de ella que no sabía cerrar. Cada vez que te veo, continuó, cada vez que me hablas, siento que estoy a punto de olvidarlo todo. Todo lo que me dije a mí misma. Todo lo que prometí. Todo lo que debía hacer. Él frunció el ceño, sintiendo cómo algo se tensaba en su interior.
¿Qué debías hacer? Ella apretó los labios, los ojos vidriosos. No puedo. Lucía. Ella retrocedió un paso. Dante, tú no entiendes. Yo no debería estar aquí. No contigo. No de esta manera. Él la siguió con la mirada. No tienes que tenerme miedo. No te tengo miedo, murmuró. Me tengo miedo a mí. Dante no esperaba eso. No lo entendía. No sabía qué podía significar que una mujer temiera sus propios sentimientos más que a sus enemigos. Lucía respiró hondo, tratando de recuperar el control. Cuando estoy contigo, siento que... Hizo una pausa larga. Que traiciono a alguien que ya no está. La voz de Dante se volvió más baja, más densa. ¿A quién? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. En su lugar, dejó que el silencio hablara por ella. Y en ese silencio, él entendió que lo que estaba enterrado en su interior tenía raíces profundas, demasiado profundas. Lucía se abrazó a sí misma. No quiero sentir lo que siento contigo. Pero lo sientes. Ella cerró los ojos un instante. Sí. Fue una rendición pequeña, pero devastadora. Y Dante dio un paso hacia ella, guiado por una fuerza que no podía detener. Sus rostros quedaron cerca, tan cerca que él podía sentir el calor de su respiración. Lucía no se movió, no huyó, pero tampoco se acercó. Se quedó suspendida en un borde peligroso, tan fino que un soplo lo rompería. Lucía, dijo él, casi en un susurro. Ella lo miró. Y esa mirada, esa mezcla de deseo, dolor, resistencia y anhelo, era una cicatriz abierta. No debería, murmuró. Pero quieres. Sus labios temblaron. Sí. Él levantó una mano y la apoyó en su mejilla. Ella cerró los ojos al contacto, como si fuera una herida que al fin encontraba alivio. Se inclinó hacia él, apenas 1 milímetro, como si su voluntad cediera por un instante. Pero justo cuando sus labios se rozaron, ella se apartó bruscamente. No puedo, susurró con voz quebrada. Perdóname. Dio un paso atrás, otro, y luego caminó hacia la habitación libre sin esperar respuesta. Dante se quedó de pie en medio del apartamento, con el eco de su casi beso suspendido en el aire. Sabía dos cosas. Lucía lo deseaba. Y lo temía, por una razón que él aún no conocía. Una razón que, por primera vez, comenzó a inquietarlo de verdad. La mañana llegó sin compasión. Una claridad gris entró por las ventanas del apartamento, rebotando en las paredes desnudas y dando a la sala un aire casi quirúrgico. Dante no había dormido. Se había quedado sentado en el sillón, escuchando cada pequeño movimiento dentro del apartamento, cada respiración detrás de la puerta donde Lucía había pasado la noche. No sabía en qué pensaba ella, pero había estado despierta también. Él podía sentirlo. Cuando finalmente abrió la puerta y salió, lo hizo despacio, como si cargara un peso invisible. Su cabello estaba suelto, aún húmedo por la ducha, y sus ojos tenían un brillo nuevo, un brillo agotado, como si hubiera llorado sin lágrimas. «Buenos días», susurró. «¿Dormiste?», preguntó Dante. Ella negó con la cabeza. «¿Te sientes mejor?». Una pausa larga. Después, «No lo sé». Dante se levantó. No había dureza en su postura, pero sí una tensión que parecía sostenerlo en un equilibrio precario. Lucía desvió la mirada hacia la mesa. «Necesito volver a la cafetería», dijo. «Hay que limpiar, arreglar todo». «Mis hombres se encargarán», respondió él. Ella negó de inmediato. «No, Dante, ese es mi trabajo, es mi lugar. Es un lugar donde intentaron matarme. Es...» Ella tragó saliva. «Es donde yo existo». Él la observó. Sí, ese café era más que su empleo. Era un refugio, un punto fijo, un escenario donde podía esconderse de algo que aún no quería nombrar. «Está bien», cedió él. «Te llevo». Bajaron juntos al auto. El trayecto fue casi silencioso, roto solo por los ruidos de la ciudad despertándose. Lucía mantenía las manos juntas, apretadas, como si intentara sostenerse a sí misma. Cuando llegaron,
La cafetería seguía acordonada. Sus hombres estaban afuera. Al verlos, se apartaron para dejar pasar a Dante y Lucía. Dentro, el lugar estaba como lo habían dejado. Mesas volcadas, cristales rotos, manchas oscuras en el suelo. Lucía se arrodilló y empezó a recoger los fragmentos uno por uno. Dante se inclinó también para ayudarla, pero ella lo detuvo con un gesto suave. No, esto debo hacerlo yo. Él se quedó de pie, observando cómo cada trozo parecía lastimarla más que el anterior. Lucía, dijo él, intentando mantener la calma. Si no hablas conmigo, voy a empezar a imaginar lo peor. Ella dejó caer un trozo de vidrio que se astilló al tocar el suelo. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Ella se llevó una mano a la frente, agotada. No puedo. Lucía. Ella lo miró, y en esa mirada había una súplica muda. Dante. Si te lo digo, lo cambiará todo. Él dio un paso hacia ella. Ya cambió todo. Sus ojos se oscurecieron, como si una verdad se asomara detrás de ellos, empujando desde dentro. No era mi intención sentir nada por ti, dijo ella. Lo juro. No quería. No debía. Él se congeló. Pero lo sientes. Sí, admitió, respirando temblorosamente. El corazón de Dante dio un latido que casi dolió. Una verdad simple, dicha con una fragilidad tan cruda que lo desarmó. Entonces no importa lo demás. Ella negó rápidamente. Sí importa. Importa más de lo que imaginas. Hubo un silencio tenso. Después, Lucía se arrodilló de nuevo, pero sus manos temblaban tanto que uno de los pedazos de vidrio le cortó el dedo. Ella soltó un jadeo. Dante se arrodilló de inmediato, tomó su mano herida con suavidad y miró la sangre. Estás temblando, dijo él. No es por el corte. Entonces, ¿por qué? Ella apartó la mano, como si el contacto la quemara. Porque estoy cansada de mentirte, susurró. La frase cayó como un golpe. Dante sintió cómo sus músculos se tensaban automáticamente, como si su respiración se afilara. ¿Que me has mentido? Lucía apretó los dientes, luchando consigo misma. Luego se levantó bruscamente y fue detrás del mostrador. Él la siguió, observando cada movimiento. Ella abrió un pequeño cajón debajo de la barra. Y cuando Dante vio lo que sacaba, el mundo se redujo a un solo punto. Una pequeña caja metálica, demasiado familiar, demasiado específica, un contenedor de venenos. Ella la sostuvo entre sus dedos con un temblor visible. Lucía, dijo él, su voz transformándose. ¿Qué es eso? Ella cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, estaban llenos de un dolor tan profundo que Dante sintió que le faltaba el aire. Tenía que hacerlo, dijo con voz quebrada. Antes. Él sintió cómo algo dentro de él se partía. ¿Antes de qué? Ella bajó la mirada hacia la caja. Antes de que te conociera. Antes de que sintiera esto. Dante dio un paso hacia ella, pero su voz ya no era controlada. ¿Qué ibas a hacer con eso? Un segundo de silencio. Luego, ella levantó los ojos hacia él, temblando. Iba a envenenarte. Dante sintió el peso de esa frase como un golpe seco en el pecho. El aire entre ellos se volvió irrespirable. Su mundo, tan controlado, tan calculado, giró un centímetro fuera de su eje. Ella continuó, con lágrimas que no caían pero brillaban al borde. No era personal, no te conocía, solo tenía una orden, una deuda, una historia que tú, su voz falló, que tú no recuerdas, una que yo no podía olvidar. Él la miró sin moverse, sin respirar, y por primera vez desde que era un adolescente, no sabía qué hacer. Lucía sostuvo la caja contra su pecho, como si fuera una condena. No lo hice, susurró. Cuando te vi, cuando me hablaste, cuando empezaste a importarme, no pude. Dante dio un paso más cerca, con el pulso convertido en un latido sordo. ¿Quién te envió? Ella negó con un gesto desesperado. Por favor, no me obligues a decirlo, no todavía.
Su voz se quebró. Dante, yo no quería que acabara así. Él respiró hondo, muy hondo, como si necesitara oxígeno extra para no perder el control. ¿Ibas a matarme aquí?, preguntó con voz baja. Lucía lo miró con un dolor que parecía ahogarla. Sí. Y entonces, antes de que él pudiera reaccionar, una lágrima cayó de sus ojos por primera vez desde que la conocía. Pero lo peor no era la lágrima. Lo peor era la verdad en ella. Ella sí había venido para matarlo. Y él había caído por ella. Dante no habló. No se movió. Ni siquiera respiró de inmediato. Se quedó ahí, de pie frente a ella, mirando la pequeña caja metálica como si fuera un veneno también para su sangre, no solo para su cuerpo. Lucía sostenía el contenedor con ambas manos, como si fuera demasiado pesado para cargarlo sola. «Dante», susurró ella, «no me mires así». Pero él no podía mirarla de otra manera. No después de escuchar esas palabras. «Iba a envenenarte». La frase seguía rebotando dentro de su cráneo, rompiendo cada rincón que él había preservado para ella. «¿Cuándo?», preguntó al fin, con una voz tan baja que parecía venir desde un fondo oscuro. Lucía cerró los ojos. «El primer día», admitió. «Cuando entraste por esa puerta. Pensé que era el momento. Tenía todo preparado. La dosis, la taza, la oportunidad». Dante apretó los dientes, sintiendo un latido brutal en el cuello. «¿Y por qué no lo hiciste?». Ella levantó la mirada, y su respuesta salió como un hilo roto. «Porque me miraste, y no eras el monstruo que yo imaginaba». Él sintió un golpe interno. No dijo nada. Ella continuó. «Creí que sería fácil. Entrarías, tomarías tu café, te irías, y el veneno haría el resto. No tendrías dolor, no lo sentirías. Era un plan limpio». Tragó saliva. Frío, como se suponía que debía ser. Dante la escuchaba sin parpadear, como si su mente necesitara registrar cada palabra para no cometer el error de sentirlas. «Pero cuando hablé contigo por primera vez, algo cambió», dijo Lucía, la voz cada vez más frágil. «Y cada día que pasaba, me decía a mí misma que tenía que hacerlo. Tenía que cumplir. Tenía que odiarte lo suficiente para acabar contigo. Pero no pude». «Podías haberlo hecho cualquier otro día», respondió él, con una calma vacía. «Estabas junto a mí, con café en tus manos, cada noche». Ella apretó la caja. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué no?». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quería derramar. «Porque empezaste a importarme», susurró. «Porque empecé a odiarme por sentir algo por ti. Porque no podía matarte, y no podía dejar de quererte». Dante sintió un dolor que no conocía, uno que no tenía forma de bala ni filo de cuchillo, algo más hondo, más silencioso, más cruel. Lucía se acercó un paso, temblando. «No fue una decisión, fue una ruina, mi ruina. Yo no vine aquí buscando amor, Dante. Vine buscando justicia, venganza. Llevaba años preparándolo, años. Y cuando te vi, pensé que por fin acabaría todo». Él dio un paso atrás, instintivo, brutal, como si necesitara distancia para no quebrarse. «¿Qué te hice?», preguntó él. Ella respiró temblorosa. «No tú». Una pausa larga. «Tus hombres». El silencio cayó como una sombra negra. «Hace 3 años», continuó ella. «Mi hermano estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Lo confundieron con otro. Lo golpearon. Lo dejaron tirado. Nunca despertó. Se le quebró la voz. Era inocente, completamente inocente, y nadie pagó por eso». El eco de sus palabras llenó la cafetería destruida. «Alguien me dijo que tú eras responsable de todo», dijo Lucía. «Que tú dabas las órdenes, que tú decidías quién vivía y quién no, que tú eras el origen de aquella muerte». Dante cerró los ojos un instante, buscando un nombre, un rostro, un recuerdo. Había tantas noches, tantas operaciones, tantos errores posibles, pero ninguna verdad llegaba clara. «Por eso acepté el encargo»,
continuó ella. Por eso vine. Por eso entré aquí cada día con la caja escondida bajo la barra. Pensaba que, si lograba hacerlo, por fin dormiría en paz. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero te vi. Su voz se quebró más. Te vi ser humano. Te vi cansado. Te vi mirar la lluvia como si te pesara la vida. Y eso no estaba en mi plan. Nada de ti estaba en mi plan. Dante abrió los ojos. La miró de un modo que no había mirado a nadie en años. ¿Qué querías hacer hoy?, preguntó. Lucía tragó saliva y señaló la barra. Hoy iba a preparar un último café para ti. Había puesto la caja en el cajón. Lo miró con dolor. Pero cuando entraste, no pude. Me temblaron las manos, como si mi cuerpo ya no me obedeciera. Él se acercó, muy despacio. La miró fijamente. Ella sostuvo su mirada, rota. Dante tomó la caja de su mano, la abrió, observó el pequeño tubo de cristal dentro. Lo sostuvo un segundo, y luego lo dejó sobre la mesa, sin violencia. Podrías haberlo hecho, dijo él. Y estoy vivo porque no quisiste. Ella bajó la mirada. No sé si eso me hace peor o mejor. Dante respiró hondo. La tensión en su cuerpo era un muro, pero su voz, cuando habló, fue profunda. Te equivocaste de enemigo, dijo él. Lucía levantó la mirada con un hilo de esperanza. Entonces no. Él negó lentamente. No mato inocentes. Nunca lo he hecho. No ordeno muertes que no entiendo. No dejo que mis hombres actúen sin control. Pero si alguien mató a tu hermano usando mi nombre... Sus ojos se endurecieron con una furia fría. Pagará. Ella apretó los labios, temblando. Dante, yo nunca quise que tú... Su voz se quebró otra vez. Lo siento, por todo. Él dio un paso hacia ella, y otro, hasta quedar tan cerca que podía sentir el temblor de su respiración. Querías matarme, dijo con voz baja. Ella cerró los ojos, derrotada. Sí. Hubo un silencio que helaba, un silencio que quemaba. Y entonces Dante dijo lo más inesperado. Pero no lo hiciste. Lucía abrió los ojos lentamente. En ellos había un océano de culpa. No pude, susurró. Dante extendió una mano, y con suavidad, tocó la mejilla de ella. Lucía contuvo el aire. Eso lo cambia todo, dijo él. Ella lo miró sin entender. Entonces, ¿me odias? Él negó despacio. No, respondió. Pero tampoco puedo quedarme. Lucía sintió como el mundo se le rompía debajo. Dante tomó su mano una última vez, como una despedida silenciosa. Lo que tú viniste a hacer, te habría destruido a ti, no a mí. Y no voy a permitir que sigas rompiéndote por una mentira. Ella dejó escapar un sollozo silencioso, solo uno, como si su alma se agrietara. Él se apartó. Caminó hacia la puerta rota. Lucía dio un paso atrás, sin fuerzas. Dante, susurró por última vez. Él se detuvo, pero no se giró. Cuídate, Lucía, dijo. Y cuida tu verdad. Salió. La puerta golpeó contra el marco roto. Lucía se desplomó contra el suelo, abrazando la caja vacía, mientras el café que nunca llegó a servir seguía enfriándose sobre la barra. El café que debía matarlo. El café que ella no pudo darle. Y esto la halló verdadera condena.